Dios les bendiga, bienvenidos sean todos, bienvenidos a todos los que nos están viendo en la transmisión, gracias por estar ahí, desearíamos que estuvieran acá, pero gracias porque aunque están allá, están por la transmisión. Dios les bendiga. Ahí no he visto quién se conectó, pero, ok, déjenme ver, creo que por aquí tengo quien se conectó. Bueno, ahorita veo quién se conectó. Entonces, vamos a entrar a Escuela Dominical. Estamos viendo la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo 1. Y hoy vamos a ver tres aspectos muy sencillos, muy breves, que el apóstol Pedro, que de la carta del apóstol Pedro podemos aprender. Vamos a estar en el capítulo 1, del verso 13 hasta el verso 16. Entonces ahí es donde vamos a estar. A ver, déjenme ver. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. ¿Qué le parece si lo leemos a una sola voz todos juntos? Ahí en la medida que el cubrebocas lo deje, no se lo quite. Allá como le sea posible con el cubrebocas. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16, dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Bueno, saludo a los hermanos que están conectados, los hermanos Rentería, Dios me los bendiga, hermanos Rentería, los hermanos Pozos, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Rutita, qué bueno que estés conectada. El tío Agustín es mi tío, Dios lo bendiga, tío. Él nos ve desde la Ciudad de México. Nuestra hermana Lala, nuestra hermana Olga, Dios le bendiga, nuestra hermana Lucy y a nuestro hermano Pablo. Pablo es el hijo de nuestro hermano José Luis. Sí, está conectado, hermano, ahí, póngale estrellita. Asistencia. Y nuestra hermana Mode, Dios le bendiga, qué gusto que esté conectada. Y nuestro hermano Enrique Yungue, Dios te bendiga, brother. Brother, tú te tienes que conectar debido a tu profesión, es ingeniero en sistemas, en algo así es que tú sí te tienes que conectar, sí o sí. Pero bueno, entonces estamos aquí en la primera carta de Pedro. Vamos a recordar un poco cuál es el propósito por el cual Pedro está escribiendo esta carta. Él escribe a sus lectores para animarlos a estar firmes en la gracia de Dios, la cual les daría esperanza para afrontar el creciente dolor y persecución de que eran objetos. Recordemos, a la iglesia que se les está escribiendo, le era muy difícil ser cristianos, porque no solamente eran objetos de burla, sino ya de maltratos físicos, e incluso a algunos se les iba la vida por causa de la fe. Una situación complicada. Ahora, para esto, Pedro les recuerda a sus lectores la decisión que habían tomado y la esperanza segura de su herencia celestial. Era muy fácil persuadirlos en cuanto a que, mira, deja el cristianismo, regrésate a lo que tenías antes, pero Pedro les dice, no, recuerden cuál es su esperanza. Aunque es muy difícil lo que están pasando, recuerden quién los ha salvado y a dónde van. Además, el apóstol les dio instrucciones sobre cómo comportarse en un mundo hostil y les señaló el ejemplo del padecimiento de Cristo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y aunque no estamos exactamente en la misma hostilidad que esta iglesia que recibió la carta, cada día se vuelve más hostil, más difícil compartir la fe. Alguien decía una vez, hoy en día que expreses tu fe es igual a que te metas a un campo minado, porque todo ofende, todo te ponen como, ¿cómo se dice? No tolerante, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya parece campo minado uno, ahí va, lo digo, no lo digo.
Entonces, de alguna manera, aunque no es exactamente lo mismo que tenía aquella iglesia, sí los mismos principios nos van a ayudar a nosotros en lo que estamos pasando. Vimos también un bosquejo general de la primera carta del apóstol Pedro. ¿Quién se acuerda de los 4 puntos? Exactamente, mi hermano. Muy bien, serán 3. Muy bien, mi hermano, muy bien. ¿Y cuál era el primero? Acuérdense que es escuela dominical. Se vale preguntar y el hermano Ernesto les contesta, ya saben. ¿Cuál era el primer punto? Usted ya dijo que eran 3, hermano. Ya, usted ya. Primer punto, la gracia de Dios derramada. La gracia de Dios derramada. Capítulo 1, verso 1 hasta capítulo 2, verso 10. La gracia de Dios derramada. Segunda sección general, la gracia de Dios puesta en práctica. Capítulo 2, verso 11. Capítulo 3, verso 12. Eso es la gracia de Dios puesta en práctica. Y luego vemos la gracia de Dios en el sufrimiento, del capítulo 3, verso 13 hasta el final de la carta. ¿Ok? Entonces estamos en la sección de la gracia de Dios derramada, después vamos a entrar a la gracia de Dios puesta en práctica y la gracia de Dios en el sufrimiento. Acuérdese, cristianismo que no es práctico, no es un práctico cristianismo, entonces no sirve. Tenemos que llevarlo a nuestro diario vivir y es lo que esperamos que podamos aprender del Señor y transmitirlo. Pero bueno, vamos a estar aquí solamente en el capítulo 1, verso 13 al 16 y decíamos una clave general de esta carta, de la primera carta: esperanzados en Cristo. Esperanzados en Cristo. Si puede resumir usted en una palabra clave, bueno, ahí tiene, esperanzados en Cristo. Recordemos, cuando llevamos Efesios decíamos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Con algunas personas llevábamos el Evangelio de Juan y decíamos palabras sencillas, pensamientos profundos. ¿Ok? Entonces aquí en Pedro estamos así, esperanzados en Cristo. Ahora, en esta parte que vamos a estar viendo del verso 13 al 16, como les decía, quisiera compartir con ustedes 3 aspectos sencillos y breves. Traté de hacerlo lo más sencillo y lo más breve porque no digo que sea el caso de usted, pero en mi caso, entre más sencillo y más breve, mejor me acuerdo. Entonces, por eso vamos a tratar de hacerlo así. Primer aspecto que quisiera que viéramos es concentrarnos en la salvación que Dios nos ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto? Bueno, estamos esperanzados en Cristo y para poder estar en medio de esta situación difícil y recordar nuestra esperanza viva que tenemos en Cristo, podemos obtener 3 aspectos breves que nos van a ayudar a estar concentrados en eso que Cristo ya hizo en nosotros para su gloria. Y lo primero es estar concentrados en la salvación que el Señor nos ha dado. Y vemos el verso 13 que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y empezamos con la primera expresión que tenemos aquí: ceñir los lomos del entendimiento. ¿A qué se referirá ceñir los lomos del entendimiento? ¿A qué le suena? Exactamente, ajustarse, fajarse. Como que entiendas bien, perfecto. Muy bien, hermanos, muy bien, tienen la idea. ¿Quién? No, es cierto. Lo que se está transmitiendo aquí es esforzarse por controlar nuestros pensamientos. Esforzarse por controlar los pensamientos, tener dominio de lo que pensamos. Esto implica el tener orden en nuestro pensamiento y mantener una mente disciplinada. Mantener orden en lo que pensamos y tener una mente disciplinada. Y la imagen que Pedro está dando a manera de ilustración es lo que ya más o menos estaba diciendo ahorita. En aquel contexto, debido a la zona geográfica en la que estaban, y aún hoy en día algunos siguen usando túnicas para estar en aquellas regiones donde se estaba desenvolviendo esto. Entonces la túnica pues era así larga,
tenías manga larga, media ancha, o a lo mejor no era tan larga la manga, pero sí era ancha, debido al calor, debido a donde estaban. Entonces de repente era medio incómodo trabajar con ese tipo de ropa. Entonces, ¿qué hacían? Traían aquí su cinturón, quién sabe cómo le hacían, que se fajaban la misma túnica en el cinturón, se la ajustaban, hacían esto. Hoy en día todavía lo hacemos cuando vamos a trabajar, ¿no? Así de, a ver, permíteme, vamos a ver. Es la idea que está dando el apóstol Pedro aquí. Esa es la ilustración. Ahora, ¿cuál es la idea que Pedro está transmitiendo con esto? Cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la idea que está transmitiendo Pedro? La idea de disciplinar la mente es tenerla bajo control para que esté lista para actuar. Tener la mente bajo control para que esté lista para actuar. Así como una persona en una labor física va a hacer esto, se va a poner su faja, se va a ajustar bien las agujetas de los zapatos, no sea que esté trabajando y camine para allá y el zapato para acá. Entonces tiene que ponerse uno bien fajado y concentrado en lo que uno está haciendo. Ya ven que yo de repente le hago al Pepe al Toro, a la madera. No tengo tanto tiempo como yo quisiera, pero algo que me decían es, cuando estés trabajando en la madera tienes que estar ahí concentrado, porque se te puede ir de por medio un dedo y ya no crecen. Entonces estar concentrado en lo que estás haciendo. Pedro les está diciendo, dominen su mente, concéntrense, tengan dominio propio de ella, no dejen que ande divagando. ¿Para qué? Para que esté dispuesta y puesta al servicio del Señor. Simon Kissmaker explica lo siguiente. ¿Cuál es el significado del término mente? Se refiere al estado consciente espiritual del creyente, es decir, a su relación consciente con Dios. Este término también significa que su mente está lista y en condiciones de pensar activamente en promover el nombre, la voluntad y el reino de Dios. La mente debe estar libre de todo estorbo como temor, preocupación o pecado para servir al Señor. Entonces, eso es a lo que Pedro está invitando. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Tengan control de lo que piensan, cómo lo piensan, porque andas pensando en eso, para que estés listo para el servicio del Señor. Imagínate tú en aquel contexto alguien que esté trabajando y no se haya fajado la túnica y de repente le digan, ahí te va, y da el paso, y en cuanto da el paso, como no se fajó la túnica, ¿qué va a pasar? Y todavía encima le va a caer lo que le aventaron, ¿no? Aquí creo que la mayoría de todos los varones que estamos aquí hemos hecho trabajo físico, ¿no? Y cuando de repente a mí una vez me pusieron a cargar ladrillos y me dijeron, aguas porque ahí te va uno y ahí te va otro y ahí te va otro y tienes que estar como listo, ahí a recibir el ladrillo y aventarlo y todo eso. Es la idea. Listos, que nada esté estorbando para cuando el Señor diga, haz esto, identifico claramente la voz de Dios, identifico claramente cuál es su voluntad y cómo quiere que yo haga esto. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, bueno, si hay alguna duda, con confianza. Entonces, ¿cuál es el principio que obtenemos de esto para nosotros? Que nada estorbe nuestra mente cuando la pongamos al servicio del Señor. Nada estorbe tu mente cuando la pongas al servicio del Señor. Para este propósito es que necesitamos controlar nuestro pensamiento. Y sería interesante que de repente digamos, bueno, me voy a fajar en mi mente. ¿Qué cosas me estorban para sacarlas? Puede ser que tengas que sacar cosas o puede ser que tengas que ponerlas en su correcto lugar. Eso apenas el Señor te va a decir. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ok. Les recuerdo que esa escuela dominical, si a alguien ya le dio frío, pásese al sol, y si a alguien ya le caló el sol, pues pásese a la sombra. Nada más recuerde guardar distancia, ¿ok? Perfecto. Ahora bien, si en mi caso yo tengo un cero control de mi mente o tengo muchas cosas que corregir,
¿Qué puedo hacer al respecto? Porque aquí es interesante que Pedro está diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No está diciendo, por tanto, considera a ver si lo quieres. No, está diciendo, esto hay que hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Bueno, viene después la fórmula, mismo Pedro nos lo dice. Sed sobrios, sed sobrios. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Básicamente da dos significados el ser sobrio. Primero, no intoxicarse, no intoxicarse con lo que usted guste y mande. Y el segundo aspecto que indica es sobrio de mente y comportamiento. Sobrio de mente y comportamiento, ser controlado en todas las cosas, vivir una vida controlada. Esta fue una super pedrada para mí, hermanos, pero bueno, luego les platico por qué. Ahora bien, la forma en la cual vamos a mantener la mente centrada en la salvación que Dios nos ha dado para su gloria y actuar en consecuencia es mediante la disciplina, mediante las disciplinas espirituales centradas en la salvación que Cristo nos ha dado. Hay ciertas disciplinas espirituales que sería bueno que ejerciéramos, pero acuérdate, estas funcionan si tú ya has sido salvado por Cristo. Si ejerces ciertas disciplinas espirituales pero no has entendido qué es el pecado y por qué necesitas de Cristo, vas a ser una persona muy religiosa, pero no quiere decir que eso te haga tener una relación estrecha con Dios. Ejemplo, ¿cuántos religiosos, monjes, de lo que tú quieras, tienen disciplinas espirituales tremendas? Pero eso no quiere decir que conocen a Dios. Entonces, hay disciplinas espirituales que son buenas y necesarias que ejerzamos, pero teniendo como base que Cristo ya nos salvó, ¿ok? Es importante tener esto muy en claro. Ahora, básicamente dos cosas me gustaría que nos lleváramos hoy. Primero, alejarnos de todo aquello que intoxique nuestra mente. Ya ven que decíamos que ser sobrio implicaba dos cosas. Número uno, no intoxicarse. Bueno, la mente la podemos intoxicar con muchas cosas y hoy en día la tecnología puede ser o muy buena, una puerta grande, muy mala, depende de cómo la usemos. Entonces vamos a alejarnos de aquello que intoxique nuestra mente. Me gustaría que fuéramos a Romanos 12:2 y que alguien con voz de profeta la lea. Romanos 12:2. Un varón o una mujer que voz fuerte que el Señor le haya dado, y alguien más que vaya a Filipenses 4:8, por favor. Romanos 12:2, alguien que me ayude, y otra persona más, Filipenses 4:8. Gracias, mi hermanita. No conformarse, mire, a mi esposa le regalaron unos moldes muy bonitos y ya está planeando que si va a hacer un pan, una gelatina o a ver qué hace. Y mi esposa decía, este va a estar bueno para ahora que venga mi suegra, su suegra, mi mamá, la queremos mucho. Y es bien interesante porque ya nos estamos imaginando una gelatina con esa forma, porque tiene una forma muy, muy, muy bonito ¿cómo se llama? El molde, gracias. Entonces la gelatina va a agarrar el molde, la forma de ese molde, es una flor acá muy bonita. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor en Romanos: no tomen la forma del mundo, no adopten su forma, en su forma de pensar y por ende en otros aspectos, sino que seamos transformados por medio de la renovación ¿de qué? No dice de nuestras emociones o de mi estado en Facebook o lo que sea, dice entendimiento. Muy bien, hermano, ¿y eso cómo lo logramos? Bueno, un aspecto muy práctico, Filipenses 4:8. ¿Quién me ayuda, por favor?
Amén. Entonces, bien interesante porque si Dios nos llama a decir, no te amoldes a esto, perfecto, pero amóldate a mí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a desintoxicar cuando empecemos a meter cosas buenas en nuestra mente, pero meter la mejor de todas, la palabra de Dios? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Sería un buen reto para nosotros aprendernos de memoria Filipenses 4:8. Ahí, como no queriendo, la próxima vez que me toque escuela dominical les voy a preguntar a ver quién se la aprendió. Ustedes no cuentan, ustedes ya se lo saben. Bien, entonces, sed sobrios. Si ya no tengo control o tengo muchas cosas que corregir, ¿cómo voy a hacer para corregir esto? Aléjate de aquello que intoxica tu mente. Y un aspecto más, cuida que las circunstancias externas no controlen tu mente. Cuida que las circunstancias externas no controlen tu mente. Quisiera recordar, mis hermanos, lo que dice el primer libro de Samuel, porque aquí hay un ejemplo muy interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 1, y empieza diciendo el verso 1, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, y ahí viene cuáles eran de dónde venía él. Verso 2, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Verso 4, y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Miren, verso 6, empieza a poner buena el asunto. Y su rival la irritaba. ¿Quién? Su rival, Penina. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Dónde vivía el rival? Pues con ella. O sea, hace que la tenía, amanecía y ahí estaba Penina. Llegaba la tarde y ahí estaba Penina. Llegaba la noche y ahí estaba Penina. Yo me imagino que a cada hora le paseaba un hijo diferente por enfrente, ¿no? O ya me la imagino. Ay, ya me voy, es que ya va a llorar mi niño. Ah, tú no tienes, perdón. ¿No? Más o menos la entendemos a Ana, pero bueno. Entonces, era irritada cada día, era irritada de una manera muy fea, y Ana no podía hacer otra cosa porque ¿dónde vivía? Ahí vivía. Y bien interesante porque después de que su marido trata de consolarla, ella se va a orar al Señor. Verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Imagínense, pobre Ana, iba de mal en peor. Tenía a su esposo que la amaba, pero tenía un rival que la hacía enojar, la irritaba cada día. De hecho, versos atrás decía que ya ni comía ni dormía. Hoy en día le diríamos que entró en la depre. Y luego va a orar y pasa el sacerdote y ve que nada más mueve los labios pero no oye su voz y dice, está borracha. O sea, le estaba yendo, pero miren lo que dice después. Verso 15, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que ¿qué? Gracias, hermana Rosa, le he derramado mi alma delante de Jehová. Y ahí está la clave, derramó su alma delante de Jehová. Verso 16, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva delante de tus ojos. Verso 18, ¿y qué hizo? Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste.
uno dice, wow. Y luego vemos que nació su hijo y decimos, wow. Pues sí, pero nosotros estamos de este lado de la cruz, ella no sabía todo eso. ¿Qué cambió? Cambió que ella fue y derramó todo su espíritu delante del Señor y dejó que el Señor tomara control de su situación. Sabemos que después el Señor le concedió el hijo, pero en lo que se daba cuenta que estaba embarazada, ¿cómo creen que seguía Penina? No dejó que la situación tomara el control de ella. Y cuando ya estaba cayendo y estaba tomando la situación el control de ella, ¿qué hizo? Corrió al Señor a derramar su espíritu delante de él. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo, hermano Armenio? Concéntrate en la salvación que el Señor te ha dado en medio de tu aflicción. Señor, gracias porque aunque tengo a mi Penina aquí, yo sé que eso no influye en cuanto a la salvación que en Cristo me has dado. Y ya algo harás al respecto, Señor, y gracias porque de alguna manera esto va a ayudarme a conocer un aspecto de tu carácter que al momento no conocía. Un ejemplo más, si van conmigo al Salmo 73, por favor. En lo que llegan ahí mis hermanos, un saludo a nuestra hermana Lupita Pineda, que también está en la transmisión. Dios le bendiga, hermana Lupita. Vaya con nosotros al Salmo 73, usted también ahí desde su casita, mi hermana. Qué gusto que esté conectada. Salmo 73, mis hermanos. ¿Qué estamos viendo? 3 aspectos rápidos en cuanto a no descuidar la esperanza que tenemos en Cristo. Primer aspecto, concentrarnos en la salvación. Ya vimos que se trata de tener la mente dominada y lista para el servicio del Señor y ser sobrios. ¿Ser sobrios de qué manera? No intoxicando nuestra mente, alejando aquello y cuidar que las circunstancias no controlen nuestra mente. Salmo 73. No vamos a leer todo el Salmo, pero vamos a ver unas partes. Verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y uno dice amén, pero luego como que cambia el tono, ¿no? Mira el verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y uno dice, pues ¿qué pasó? Pues iba bien. Verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Esto de la gordura en aquel contexto, mis hermanos, alguien que tenía dinero era alguien que estaba gordito. Tristemente hoy en día no es así, pero bueno. Pero alguien que tenía mucha abundancia generalmente iba a ser gordito. ¿Por qué? Pues porque comía 3 veces al día, simplemente por eso. ¿Ok? Entonces está diciendo, son tan prósperos que hasta gorditos están. Verso 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, le pasa tijera a todos. Circunstancia difícil, ¿no? Sí, pero si aquel es un ratero de primera, ¿por qué no le ha caído un rayo? Pero miren el cambio que viene en el verso 21 en ese mismo salmo. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. O sea, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria. Y verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Interesante porque vemos otra vez el mismo patrón. Hasta que no fue con el Señor y se puso en el Señor y entró ahí y se concentró en Dios, en quién es Él y en qué es justo y en que su momento iba a traer justicia. ¿Qué hizo Asaf? Este salmo lo escribió Asaf. Descansó.
Y recordó que su roca, su fortaleza es ¿quién? El Señor. No dejó que las circunstancias lo controlaran. Y cuando ya lo estaban controlando y sentía punzadas en su corazón, que dijo, no, yo corro al Señor. Mi hermano, concéntrate en la salvación que Dios te ha dado por medio de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dominio en nuestra mente, siendo sobrios y esperando por completo, mis hermanos, esperando por completo que regresando ahí a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo. La idea es fijar por completo mi esperanza. Fijar por completo mi esperanza. Es como cuando tú vas a colgar un cuadro en tu casa y agarras tu taladro, le haces una perforación, metes un taquete, metes una pija y pones el cuadro y haces que el cuadro esté fijo, que de ahí no se mueva porque lo has puesto en un soporte bien puesto y bien hecho. Bueno, fijemos nuestra esperanza en la salvación que Dios por medio de Cristo nos ha dado, a pesar de las circunstancias. El tener dominio propio en nuestra mente y el ser sobrios en nuestra manera de pensar nos llevará a una vida santa para Dios. John F. Walvoord menciona que la esperanza del creyente debe estar perfectamente puesta y sin reserva en la gracia que le será concedida cuando Jesucristo sea manifestado. Se ha manifestado como, ya sea que vayamos o que Él venga, lo que suceda primero. Tener la esperanza firme, fija, sin reserva, sin ninguna duda en la persona de Cristo. Mire, se lo pongo así, fija en la promesa que hemos recibido y fija en la persona que nos ha dado esa promesa. Dios dijo, el que cree en Cristo, nueva criatura es, y el que cree en Cristo ha sido salvado. Yo le creo a Dios en su promesa y le creo a Dios, que es el dador de la promesa. Es lo que Pedro les está diciendo y es lo que quisiera que nos lleváramos hoy. Segundo aspecto, concentrarse en la obediencia. Dijimos, primero, concéntrate en la salvación que en Jesús has recibido, concéntrate en la obediencia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Los padres generalmente enseñan a los hijos a ser obedientes. De hecho, eso es una prueba muy buena de que tenemos pecado heredado, porque al niño le enseñas a portarse bien o a portarse mal. Exacto, mi hermano. Al niño tú le tienes que enseñar a portarse bien, porque portarse mal ya lo traen. Todos los que son papás cuando estaban sus hijos chiquitos, tenían niños en la casa y estaba todo silencio, ¿qué pasaba? Búscalo a ver qué está haciendo. Ya lo encontraba uno ahí atorado en el barandal o algo, no sé, alguna genialidad que se les ocurre a los niños. Pedro nos está diciendo, como hijos, ¿pero qué tipo de hijos? Obedientes. No se conformen a los deseos que tenían antes. ¿Cabe esperar la obediencia de los niños? Sí, pero de los desconocidos, no necesariamente. ¿Un papá de quién espera obediencia? De los hijos propios, ¿no? De los hijos propios. Un papá puede llegar o una mamá puede llegar y decirle al niño, ¿sabes qué? Te toca trapear hoy. Y esperan que ¿qué? Que trapeen. Si le dicen al niño del vecino, pues está en la libertad de decir que no o de decir pues cuánto paga, ¿no? Pero de un hijo propio, un padre espera obediencia de nosotros en las cosas que le manda hacer. Esa es la idea. Como hijos obedientes, es decir, como hijos que en Cristo ya somos hijos de Dios, ya hemos sido adoptados, Dios espera de nosotros nuestra obediencia. ¿Y en qué aspecto? Como hijos obedientes, por cuanto ya hemos sido adoptados, porque en Cristo ya somos parte de la familia de Dios, no tomemos la forma de los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia.
es decir, cuando no conocíamos la salvación, cuando no teníamos el Espíritu Santo que nos ayudaba a entender la palabra y saber cómo se aplicaba a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el principio que obtenemos de aquí? La obediencia y la santidad son dos caras de la misma moneda, mis hermanos. La obediencia y la santidad son dos caras de la misma moneda. No se puede que yo diga que soy santo, apartado para Dios, si no hago caso. No se puede. Si soy santo, hago caso. Y hago caso porque Dios en Cristo ya me ha hecho apartado para tal principio. Recordemos la clave de la carta: esperanzados en Cristo, y tal esperanza es efectiva cuando realmente creemos y obedecemos a Cristo. Ahí es cuando se hace efectiva, ahí es cuando la vemos latente en nuestras vidas. Ahora bien, concentrarse en la obediencia, ¿cómo lo hacemos? Buscando obedecer a Dios y no los deseos del viejo hombre. Otra vez, si alguien me puede ayudar con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versos 5 al 9. Y alguien más que me ayude en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21 al 23. Romanos 8, 5 al 9 y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 21 al 23. Ok, gracias, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Bueno, porque ya son adoptados por medio de Cristo, sean hijos, pero hijos obedientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, buscando obedecer a Dios y no a los deseos del viejo hombre. ¿Y cómo? Estando consciente de esto, que la carne por naturaleza se opone a Dios, pero los que somos guiados por el Espíritu Santo vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios y vamos a tener el amor y la conciencia de seguir esos preceptos de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21 al 23. ¿Quién dijo yo a la una? Gracias, hermana. Es complicadamente sencillo. ¿Amas a Dios? Sí, hazle caso. ¿Y quieres saber cómo hacerle caso? Bueno, ve los videos del estudio que tuvimos de la carta a los Efesios, ¿no? Maridos amen a sus esposas, eh, sean sumisas a sus esposos, apóyenlos. Recuerden, hermanos, ellas nos apoyan cuando nos ayudan en nuestras dificultades, pero también cuando nos dicen nuestros errores. Eso es apoyarnos de una manera amorosa y completa. Hijos, seamos obedientes a los padres. Padres, no hagan en repelar a los hijos. Vean esa parte de Efesios para que veamos de qué manera práctica y diaria podemos mostrar el amor de Dios a los demás. Cuida que el mundo y la carne o el diablo no controlen tu mente. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a concentrarnos en la obediencia a Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cuidando que el mundo, la carne o la mente no tome control de nosotros. Alguien que me ayude en Efesios, por favor, capítulo 4, verso 20 al 24. Efesios 4, 20 al 24, por favor. Alguien que me ayude. Efesios 4, sí, gracias, hermana Esther.
Gracias, mi hermana. Amén. Entonces, ¿cómo evitamos que cualquier otra cosa tenga control de nosotros y dejar el control en manos de Dios? Bueno, lo que veíamos en Efesios. Basta ya la manera pasada de vivir, o sea, ya lo que hiciste cuando estabas lejos de Cristo, ya, se acabó. No hay necesidad de repetirlo ni de regresar ahí, es terrible. Quítate el viejo hombre, o sea, es como algo así como que te bajo el cierre de la chamarra y me la quito. Hace frío, no me lo voy a quitar, pero es el ejemplo. Me la quito y ahora me pongo otra que está limpia, que el Señor me ha dado, y me la pongo y con esa vivo. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces hemos dicho, para que la esperanza que tenemos en Cristo, esta esperanza viva que tenemos en Él, la hagamos efectiva, necesitamos concentrarnos en la salvación que el Señor nos ha dado, necesitamos concentrarnos en obedecer al Señor, y un último aspecto, y este lo vamos a ver rapidísimo, concentrarnos en la santidad. Concentrarnos en la santidad. ¿Qué dijimos? La obediencia y la santidad son dos caras de la misma moneda. No puedo decir que amo a Dios si no vivo en santidad, y si vivo en santidad voy a obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué es necesario concentrarnos en la santidad? Y de hecho, ¿por qué es necesario que eso sea nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida? Recordemos que es santidad apartado para un uso, servicio exclusivo. A mí me llama la atención cuando de repente en la cocina, luego me dicen, parte esto, y yo voy y agarro el primer cuchillo que se me atraviesa. Dice, no, ese es para el pan. Ah, bueno, entonces nada más para cortar pan, sí. Ah, bueno, entonces voy a agarrar este. No, ese es para carne. Bueno, entonces ¿cuál es el de las frutas? Cada cuchillo tiene que ser ¿para qué? Para un uso específico. Están apartados para un uso muy específico. Bueno, nosotros somos apartados para uso específico de Dios, para darle gloria a Dios, para servirle a Él. Y eso tiene que ser nuestra manera de vivir diariamente, en lo que hago, en lo que digo, como dicen en el comercial, en el trabajo o en el taller o en la oficina. No completen el comercial, nada más es. Ahí en todos esos lados yo tengo que vivir en santidad. ¿Por qué? 3 razones, y con esto terminamos el día de hoy. 3 razones por las cuales es importante que yo viva en santidad. Número 1, Dios es santo. Y esa es suficiente razón. Dios es santo. Como que voy a necesitar 4 voluntarios. Éxodo capítulo 15, verso 11. Éxodo capítulo 15, verso 11. Alguien más que se vaya, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2. ¿Quién agarró Éxodo? Gracias, hermana Rosaelia. Primer libro de Samuel 2, 2. ¿Quién agarra primer libro de Samuel? Gracias, Julia. Isaías 6, verso 3. Isaías capítulo 6, verso 3. ¿Alguien lo toma? ¿Quién? Gracias, hermana Esther. Y alguien más que se vaya a Apocalipsis 4:8. Gracias, hermana Amparito. Apocalipsis 4:8, y ahí mismo en Apocalipsis le voy a pedir que luego vaya al 15:4, por favor. Apocalipsis 15:4, primero el 4:8 y luego el 15:4. Muy bien. Éxodo 15, verso 11. A ver, mi hermana. Amén. Amén. Palabra de Dios. ¿Quién como tú? ¿Cómo dicen respecto de la santidad de Dios? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad. Dios es santo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2. Amén. No hay santo como Jehová. No lo hay. Simplemente no hay otro. Isaías capítulo 6, verso 3. Amén. Y estos son unos seres celestiales que están ahí diciendo, santo, santo, santo. Unos seres celestiales que si los viéramos,
caemos fulminados. Imagínate el tamaño de esos seres celestiales y como quiera ellos tienen que estarse cubriendo y andar con temor y temblor adorando a Dios. O sea, imagínate la magnificencia del Señor. Y si no te alcanzas a imaginar, gracias a Cristo lo veremos algún día. Apocalipsis 4, verso 8. Se imaginen si nosotros dibujáramos esos seres celestiales, uno diría, uy, ¿y qué están diciendo? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y lo hacen cuándo? Dice, no cesan, ni de día ni de noche están continuamente diciéndole al Señor, santo, santo, santo. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 15, verso 4. Amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y de hecho hasta tenemos un coro, ¿no? Un corito. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres. Concéntrate en la santidad para que esta esperanza viva que tenemos en Cristo sea una realidad, sea efectiva. Concéntrate en la salvación, concéntrate en obedecer al Señor y concéntrate en que tienes que vivir tú y yo en santidad porque Dios es santo. Dos cosas más, dos textos bíblicos más y terminamos. Dios nos llama a ser santos en cada aspecto de nuestra vida. Alguien que me ayude en Efesios capítulo 1, verso 4. Y el último punto, las escrituras, Dios por medio de su palabra nos exige santidad. Alguien que vaya a Hebreos 12, verso 14. Entonces dijimos, concentrarse en la santidad. ¿Por qué? Dios es santo. Dios nos llama a ser santos en cada aspecto de nuestra vida, Efesios 1:4, y Dios por medio de las Escrituras nos exige santidad, Hebreos 12:14. Muy bien, ¿alguien que me ayude con Efesios 1:4? Gracias, Julia. ¿Desde cuándo lo tenía pensado Dios? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, no fue como que nos salvó y dijo, ¿y ahora qué hago con el armenio? Bueno, pues lo voy a meter ahí a que viva en santidad. No, desde antes de que él hiciera el mundo, él ya había pensado esto para su gloria. Y las escrituras, Dios por medio de las escrituras nos exige santidad. Hebreos 12, verso 14. ¿Quién me ayuda? Gracias, mi hermana. Buscad la paz con todos y seguir la santidad porque sin santidad... ¿Y qué significa nadie? Pues nadie. No importa quién seas, qué leas o lo que tú te sientas, si no hay santidad, no se puede ver al Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos una esperanza en Cristo, una esperanza viva, por lo tanto, para hacerla efectiva y estar recordando esto y disfrutar de ello, de esta realidad que en Cristo tenemos, concéntrate en la salvación que el Señor te ha dado, concéntrate en obedecer al Señor y concéntrate en la santidad, que sea parte de tu vida, que sea parte de tu ADN, algo que no se pueda quitar, y ya vimos las razones. Ok, mis hermanos, gracias. Cualquier duda lo pueden mandar por WhatsApp, me pueden hablar por teléfono o háganla llegar directo al hermano Ernesto. Y pues vamos a dejar el tiempo de los anuncios y ya la oración final, mis hermanos. Ok. Hermanos, damos gracias a Dios por esta mañana. Fue un tiempo muy edificante, creo yo. Bueno, tuvimos la bendición de cantarle al Señor, tuvimos la bendición de celebrar la cena del Señor, la comunión entre nosotros como pueblo suyo. Y también dos mensajes, uno de escuela dominical, otro de la predicación que tuvimos esta mañana. Saludamos a nuestros hermanos que estuvieron conectados en sus hogares y esperamos continuar unidos de alguna manera, tanto aquí físicamente como
a través de estos medios de transmisión que podemos gozarnos juntos, esperando que un día, hermano, no solamente nos podamos escuchar o ver, sino que podamos estrechar nuestros, estrecharnos, ¿verdad? Darnos un abrazo fuerte y poder gozarnos como pueblo de Dios. Les recordamos que el miércoles estamos a las 6 transmitiendo y algunos hermanos nos juntamos aquí para orar a las 6 de la tarde y también el viernes a las 7 de la mañana estaremos transmitiendo por Meet, que es una plataforma en la cual podemos estar compartiendo la oración a distancia a las 7 de la mañana. Si usted tiene interés en añadirse al grupo de los que estamos conectados a las 7 de la mañana el viernes, por favor comuníquese con Rodrigo y él le va a decir cómo conectarse y le va a enviar la clave de acceso ahí a través del grupo de oración. Hermanos, vamos a despedirnos, si gustan ponerse en pie y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado y así vamos a quedar despedidos de este tiempo maravilloso que hemos tenido esta mañana. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. De muchas maneras nos has guardado, nos has sostenido, nos has ayudado. Has sido bueno en misericordia, en gracia para nuestras vidas, en nuestros hogares. Has estado con aquellos que han tenido algún problema, dificultad, aún los enfermos, los que están en debilidad de su cuerpo. Intercedemos por ellos, especialmente por nuestra hermana Adelita, por Dominique y por algunos otros hermanos que están pasando tiempos difíciles en prueba. Y te pedimos, Señor, humildemente que nos sigas manteniendo, como compartía nuestro hermano Armenio en esta clase, que nos sigas manteniendo concentrados en tu evangelio, en la obra que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, que no nos disturben, nos distraigan las cosas, las preocupaciones, los afanes de esta vida, y que, Señor, nosotros estemos siempre firmes en el llamado que nos has hecho, en la esperanza gloriosa que nos has dado a tus hijos. Muchas gracias, Señor, por esta mañana. Despídenos en paz de este lugar. Bendice a todos los hogares de nuestros hermanos y las familias y guárdanos en tu mano poderosa, en el hueco de tu mano, que sea así en toda esta semana que inicia, Señor. Te lo rogamos humildemente en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.